Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el ADN, también conocido como la molécula de la herencia. El ADN es una macromolécula formada por nucleótidos. Un nucleótido es un azúcar de 5 átomos llamado pentosa, unido a un enlace ácido fosfórico y a una base nitrogenada. En la imagen que tenemos aquí usted puede ver el nucleótido es el azúcar, que es este azúcar, que se va a unir a un ácido fosfórico, que es aquí, y a una base nitrogenada. La unión de estos tres elementos se conoce como nucleótido. Y la unión de varios nucleótidos va a dar origen al ADN. ¿Por qué es importante el ADN? Pues el ADN es importante ya que es considerada la molécula de la herencia. Dentro del ADN se lleva toda la información genética de los individuos, de sus padres, de sus progenitores y de los antepasados que hubo a ellos. Se conoce en la actualidad que el ADN tiene un modelo de doble hélice. Está conformado por dos cadenas que están enrolladas, formando una doble hélice. ¿Quiénes postularon esto? Pues fueron los investigadores James Watson y Francis Crick en el año de 1956. Ellos tomaron como base los estudios realizados por Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una gran investigadora que logró tomar una fotografía a través de rayos X a una molécula de ADN. Ella fue la persona que por primera vez logró sacar una fotografía a esta molécula. Lastimosamente, Rosalind Franklin falleció y no pudo hacer públicas sus investigaciones. James Watson y Francis Crick encontraron la fotografía tomada por ella, la publicaron y se consideraron como los propietarios de la teoría de la doble hélice del ADN. Años más tarde se pudo descubrir que en realidad la persona que logró tomar esta fotografía y demostró la forma que tenía el ADN fue Rosalind Franklin. Ella propone que la estructura del ADN que se encuentra en dos hélices, con un eje de fosfato con azúcar y a los extremos se les va a llamar como hebras. También nos menciona que existen bases orgánicas en la parte interna. Fijamos que esta bufanda es del ADN. Nos dicen que la parte de aquí afuera se va a encontrar fosfato y azúcar. Y en la parte del centro vamos a encontrar las bases nitrogenadas. Las dos cadenas se van a estar unidas y se van a encontrar en direcciones opuestas. Así, una de las cadenas comienza con el enlace entre el grupo fosfato y la otra va a encontrarse unida al enlace del carbono. Según el modelo propuesto y de acuerdo con las reglas, vamos a encontrar como bases nitrogenadas lo que está en el centro a 4 tipos, que es adenina, timina, guanina y citosina, lo que se encuentra aquí en el centro, las bases nitrogenadas, en donde la adenina siempre se une con timina. Aquí viene adenina, timina y se unen, van uniendo las dos hebras. Aquí viene guanina, citosina y ellas van uniéndose. Estas bases se van como que tomando de las manitos y van a ir uniendo las hebras. Recuerde que en las hebras encontrábamos el grupo fosfato y el azúcar. Lo que une a mis dos hebras son las bases nitrogenadas, que tenemos 4. Adenina se une con timina, guanina se une con citosina. El ADN es una molécula extremadamente larga.
Y en su enrollamiento ya sabemos que va a estar así de esta forma y que gracias a las bases nitrogenadas se van a unir y tiene como se gira como una doble hélice similar, algo así. Ya. El ADN va a formar lo que son los genes. Los genes son considerados como la unidad genética de información. Los genes son los que llevan la información y le brinda características como color de cabello, color de ojos, color de piel, enfermedades, estatura, todas estas características. ¿Cómo se forman los genes? Pues los genes se van a formar por el enrollamiento del ADN. Sigamos asimilando que esta bufanda que tengo en mis manos es una hebra de ADN. Nuestro ADN va a estar enrollado en una doble hélice de esta manera y son cadenas sumamente largas. Vamos a encontrar proteínas llamadas histonas, que son como círculos. Digamos que mi lápiz es esta histona. ¿Qué es lo que va a suceder? Mi ADN enrollado va a comenzar a enrollarse en estas histonas. De esta manera, se enrolla, se enrolla y se enrolla. Y si usted ve así, comienza a tomar una forma como de lápiz. Recuerde, ADN se enrolla en las histonas. Se va a enrollar alrededor de las histonas, formando lo que son los nucleosomas. Los nucleosomas es un segmento de mi ADN enrollado en una histona. Esto se va a seguir enrollando, enrollando y enrollando hasta que se forme así un paquete perfecto y bonito. Si usted ve aquí ya se ve sumamente chiquito nuestro ADN, que era una cadena extremadamente larga. Cuando ya se encuentra en esta forma, lo que va a suceder es que se va a seguir enrollando el ADN y esta es la primera hebra de un cromosoma. Digamos que vamos a unir otra hebra similar a esta que acabo de enrollar y se juntan, dando como origen a los genes o cromosomas. El cromosoma es compacto y condensado y se encuentran en las células en su división. Es de que va a llevar la información genética. Ahora sabemos que el cromosoma son hebras de ADN que se van a encontrar enrolladas en ciertas proteínas. ¿Qué proteínas? Las histonas. Una histona donde se va a envolver un segmento de ADN. Se da 2 vueltas mi segmento. En esta histona se conoce como nucleosoma. Nunca se olvide. Mi proteína histona, mi ADN se enrolla y da origen a las histonas. Y el enrollamiento total de mi ADN me da como origen los cromosomas. También existe un proceso por el cual vamos a obtener nuevas moléculas de ADN. Se conoce como la transcripción, traducción y también tenemos la replicación. La replicación es el proceso por el cual vamos a obtener una copia de ADN igualita a la primera hebra que teníamos, con la misma información. Cuando se crean las copias de ADN, se toma como base las moléculas del ARN. El ARN es similar al ADN. ¿Cuál es la diferencia? Que él no tiene 2 hélices, él tiene solamente una. Aquí, solo esto va a tener mi ARN y a este lado se van a encontrar bases nitrogenadas. No va a formar doble hélice, solo es una. Y el ARN nos ayuda en la formación de
proteínas, que esto es la traducción. Volvamos. Replicación. Tengo mi primera molécula de ADN y produzco más moléculas de ADN en replicación. En transcripción es la formación del ARN y en traducción es la formación de proteínas. Les voy a explicar en este momento cómo se va a dar el proceso de la replicación, que es el proceso por el cual obtenemos más moléculas de ADN. Cuando vimos cómo se formaban los cromosomas y les hablé de las histonas, que es un tipo de proteína, pues en la replicación también vamos a encontrar más proteínas. Asumamos nuevamente que esta es mi molécula de ADN. Se encuentra enrollado. Lo primero que va a suceder es que se van a comenzar a abrir ciertos fragmentos en toda la cadena. No se va a abrir toda la cadena, digamos que se desenrolla y ¡pac! Se abre de golpe toda. No, eso no pasa. Lo que sucede es que en toda la cadena se van a escoger solamente ciertos puntos en los que se van a abrir. Pongamos de ejemplo este punto. Digamos que aquí se comienza a abrir un pequeño fragmento y el resto de la cadena sigue enrollada, pero aquí se abre un pequeño fragmento. Esta burbuja o este fragmento que se va a abrir se lo conoce como fragmentos de Okazaki. Son las burbujas de replicación, los fragmentos de Okazaki, que es el inicio de la replicación del ADN. En este pequeño fragmentito, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ingresar una proteína llamada helicasa, que ella es la encargada de romper los puentes de hidrógenos que hay entre las bases nitrogenadas. ¿Se acuerda que yo le dije? Entre cada hebra va a haber bases nitrogenadas que van a estar aquí uniéndoles a las dos hebras. Ingresa mi proteína helicasa y lo que hace helicasa es romper estos puentes para separar por completo las dos hebras del ADN y que quede este fragmento de Okazaki o esta burbuja de replicación completamente separada. Y en mi parte inferior aquí quedan bases nitrogenadas y acá queda el otro grupo de bases nitrogenadas. Cuando ya tenemos esto, cuando helicasa ya terminó de romper todos los puentes de hidrógeno, ingresan otras proteínas. ¿Cuáles ingresan? Topoisomerasa y ligasa. Estas dos proteínas lo que van a hacer es cortar pequeños cortes en las hebras de ADN. Recuerde que yo le dije al inicio, se abren pequeños fragmentos, pero toda la cadena sigue enrollada. Para poder abrir este fragmento, todo esto sigue enrollado y cuando se quiere pasar va a llegar un punto en el que ya no se puede. Aquí se choca, ya no permite que continúe abriendo helicasa más puentes de hidrógeno. Es ahí en donde ingresa topoisomerasa y lo que va a hacer es cortar pequeños fragmentos. La hebra le hace un pequeño cortecito para que de esta manera se libere. Ya no esté aquí todo así aglomerado, sino que se vaya liberando poquito a poquito para que pueda seguir abriendo más fragmentos de Okazaki y helicasa. Eso es lo que hace topoisomerasa y ligasa. Corta pequeños cortes en las hebras. Mientras topoisomerasa y ligasa van cortando para que sigas formándose más fragmentos de Okazaki en todo lo que hay del ADN, ingresa otra proteína que es primasa. Primasa es una proteína que va a llevar sebos. ¿Qué son los sebos? Pues los sebos son pequeños fragmentos de bases nitrogenadas de la ARN.
digamos que ligasa, que primasa lleva en un saquito estos cebos y ella ve dónde se comienzan a formar los fragmentos de Okazaki y ella va colocando. Aquí digamos que está mi fragmento, ingresa primasa y dice, ok, aquí hay un fragmento, coloco este cebo. ¿Para qué me sirve el cebo? Para que el ADN sepa en qué orden debe ir las bases nitrogenadas, para que sepa dónde tiene que ir una adenina, dónde va una guanina, dónde va la citosina, en qué orden deben ir. Después de que ya sucede eso, ingresa la siguiente proteína que es ligasa. Ligasa, se supone que cuando ella ingresa es porque ya se creó otro fragmento de ADN y ligasa lo que va a hacer es a comenzar a unir. Lo que se tiene es esto, así, un fragmento abierto. Primasa ingresa y lo que va a hacer es colocar una hebra con bases nitrogenadas en el centro. Aquí ya va a haber otra hebra de ADN. Ingresa ligasa y va a hacer que mi hebra que ya tenía al inicio se una a la nueva hebra que va a estar aquí en el centro. Y la hebra que tengo en la parte inferior, que es la del inicio, se una a la otra hebra del centro. Y ya no va a tener una sola cadena de ADN, sino que ya tiene dos. Ligasa une los fragmentos de ADN. Y por último ingresa nucleasa reparadora. Nucleasa reparadora es una proteína que viene, digámoslo, con un saquito en su espalda, llevando todos los cebos. Nucleasa reparadora mira y dice, ok, aquí hay un cebo, y mi cebo me dice que tengo que tener primero adenina, después citosina, después otra adenina. Y ella va viendo las nuevas hebras y dice, sí, ahí está mi adenina, ahí está mi citosina, y si es que encuentra un error, encuentra una base nitrogenada en un lugar en donde no debería de estar, nucleasa reparadora saca de su bolsito que lleva en su espaldita y dice, no, aquí no va esta adenina, aquí tiene que ir una citosina. La retira y coloca la base correcta. Ella va chequeando, ella va revisando que todo quede perfecto. Y una vez que nucleasa reparadora se retira del trabajo, pues ya se tiene dos hebras de ADN perfectas y sin errores.